Bueno, entonces vamos a hacer una oración para que ya comience su clase el hermano Ubaldo. ¿Sí? Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, Señor, gracias Padre porque nos permite, Señor, estar aquí reunidos con el único objetivo de glorificarle, Señor, a través del estudio de su palabra, Señor. Bendice pues cada clase, bendice a nuestro hermano Ubaldo que va a tomar esta clase, que nos va a dirigir en el estudio de esta clase, Señor, que vamos a iniciar. Bendice a nuestro hermano, dale sabiduría para exponer tu palabra. También, Padre, bendice al hermano Alex que va a tomar la siguiente clase para enseñar también, Señor, y úsalo, Padre, y también ayuda a cada estudiante, Padre, a que pueda entender cuál es el mensaje y cuál es el propósito de todo esto, Señor. Gracias, bendito Dios, te pedimos pues que sea usted glorificado en este tiempo, Padre, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano Ubaldo, adelante. Muy bien, pues gracias a Dios que pudimos estar aquí. Bienvenidos a la clase de hermenéutica. Y vamos a estar viendo el libro de claves de interpretación bíblica que algunos de ustedes trajeron el día de hoy, ¿verdad? Por esta ocasión vamos a cambiar un poquito el orden, porque hoy correspondía la clase de homilética, pero pues estaba más avanzado en mis notas con hermenéutica, y además también considero que es mejor empezar a ver la importancia de una buena o una correcta interpretación de la Biblia. Por eso vamos a empezar con esta clase. Y bueno, es la clase de hermenéutica. Para eso primeramente tenemos que saber qué es la hermenéutica o para qué sirve la hermenéutica, porque pues es una palabra que poco usamos en el español. Algunas personas sí la usan, sobre todo pues los que están más cercanos a interpretar textos, como los abogados o como algunas personas que estudian algunos libros, pero en sí la hermenéutica es el arte de entender o el arte de interpretar correctamente un texto. Eso es lo que es la hermenéutica. Es un arte porque requiere de mucha pericia, de mucho esfuerzo también. No es una ciencia porque no es algo exacto. Muchas veces por eso hay errores. Pero la hermenéutica es el arte que vamos a ir aprendiendo, tanto ustedes como nosotros seguimos adelante en entender correctamente la palabra de Dios. Bueno, un texto. Pero la hermenéutica bíblica considera circunstancias culturales de la palabra de Dios para no caer en errores que tal vez fueron dichos en una cultura específica y a veces pensamos que también se aplica directamente aquí con nosotros, ¿no? Considera también los tiempos bíblicos. Considera y respeta los diferentes géneros literarios, es decir, no vamos a entender de la misma manera un discurso como los del apóstol Pablo a un poema, como en el caso de Salmos o Proverbios. Y a veces quisiéramos tomar todo de manera literal, como si fuera un discurso, pero tal vez mucho hay de sentido figurado, ¿no? Como en el caso de los poemas. Entonces, respeta lo que son los géneros literarios. Y eso vamos a ir aprendiendo en esta clase, a ver qué género literario estoy leyendo. ¿Estoy leyendo una historia? ¿Estoy leyendo una narrativa, que generalmente van de la mano? ¿Estoy leyendo un discurso o una carta? ¿Estoy leyendo un poema? ¿Estoy leyendo la ley? Y de acuerdo a lo que estemos viendo, vamos a ir viendo cómo vamos a entender la palabra de Dios. Las figuras del lenguaje también que se usan, algunas veces usan hipérboles, algunas veces usan personificación, antropomorfismo y cosas así. Vamos a ir viendo poco a poco y también en otras clases. Todo eso lo usaron los escritores bíblicos con el propósito, nosotros vamos a considerarlo con el propósito de entender el significado del texto bíblico. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Nehemías 8:8. ¿Cómo dice?
y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Leían la ley de Dios, pero dice que le ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. En los tiempos de Nehemías, la gente procuraba leer la palabra de Dios, sobre todo los que estaban al frente para leer la palabra de Dios, de tal manera que fuera entendida por los oyentes. Si era la ley de Dios, bueno, se ponían de tal manera que todos estaban atentos sabiendo que era la ley de Dios lo que se estaba escuchando. Si eran las historias o si era el éxodo lo que estaban escuchando, bueno, se le ponía el sentido de diferente manera. Es decir, todo empieza con una correcta lectura de la Biblia. Necesitamos leer la palabra de Dios de una manera correcta, ¿sí? Ahora, entonces, para entender correctamente un texto, ¿qué necesitamos hacer? Y esto hablando de cualquier tipo de texto, no solamente la Biblia, pero más aún la Biblia porque es la palabra de Dios. Sin embargo, cualquier texto, ¿qué tenemos que hacer para entenderlo correctamente? Leerlo, 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 leerlo. Y ahí le puse, ¿verdad? Pues interminablemente hasta que ya pensemos que hemos entendido lo que dice la palabra de Dios. No solamente ya lo leí, ya lo entendí, sino más bien darle otra leída y otra leída. Y esto pasa con cualquier lectura. Si agarran a ustedes a cualquier libro que hayan leído antes y lo vuelven a leer, le entienden mejor, ¿verdad? Y con la palabra de Dios es igual. Y aún más porque es un tesoro que dice la palabra de Dios que tenemos que escudriñar como un tesoro. Entonces, la Biblia es un tesoro al cual somos llamados a escudriñar. Jesús dice, escudriñar las Escrituras. En Proverbios también dice, no, si tú buscares la sabiduría como la plata, como a tesoro lo escudriñares, entonces entenderemos el temor del Señor. ¿Qué hace la hermenéutica? ¿Quién lee la siguiente, por favor? La hermenéutica examina las reglas de interpretación relacionadas con las características del lenguaje humano. Ok. Dios habló y cuando Él quiso revelarse a los seres humanos, habló de tal manera que lo hizo entendible. Dios pudo haberse revelado de una manera muy mística, pero no lo quiso hacer así, sino lo quiso hacer por medio del lenguaje humano, inspirando a santos hombres de Dios. Y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, ahora sí, esto ya viene en el libro de texto, ¿sí? Las observaciones preliminares. Lo anterior no venía en el libro de texto, y qué bueno que los que tomaron nota porque va a venir en el examen lo anterior. Pero el libro de texto no va a venir en el examen. Hay una necesidad de estudiar la hermenéutica. Todos los hijos de Dios debemos de estudiar la hermenéutica, y hay la necesidad porque la palabra de Dios nos lo demanda en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y es decir, procurar con diligencia, es decir, Dios me va a examinar y yo tengo que ser diligente, es decir, tengo que presentarme y hacer todo lo que esté a mi alcance para cumplir con una correcta interpretación de la palabra de Dios. Que seamos aprobados por Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. En otras versiones dice que traza bien la palabra de verdad, y pues hay diferentes formas de entenderlo. ¿Qué significa este versículo? Viéndolo de una manera como que el otro lado de la moneda. Eso significa que es posible usar mal la palabra, ¿sí? Porque dice, tú busca encontrarte aprobado por Dios, que no se avergüenza y que usa bien. Entonces significa que puedo usarla mal. Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Es posible usar mal la palabra por no ser diligentes. Es importante ser diligentes. Somos llamados a ser fieles en usar bien la Biblia, como hijos de Dios. Todavía aquí en este punto vemos esto. A ver, ¿quién lee esta porción? La necesidad de estudiar hermenéutica. Cada idioma tiene sus propias expresiones
modismo, refranes, singularidades gramaticales, referencias a las costumbres o circunstancias locales. Que cada idioma tiene eso. Y cuando nosotros nos enfrentamos con un libro que fue escrito en otro idioma, vamos a encontrarnos con modismos de otro idioma, con refranes de otro idioma, con referencias a costumbres y a circunstancias de otros lugares. Y por eso es importante estudiar. Por ejemplo, modismos. Hablemos de los modismos. Cosas que un foráneo llega a México y no entiende. Por ejemplo, no te eches para atrás. Se le dicen eso a alguien que no es mexicano, que tal vez habla español, pero no es mexicano, tal vez un chileno o alguien de por allá del sur, no va a entender. Pues no, pues yo no voy para atrás, voy caminando para adelante. Pero no te eches para atrás. Ni siquiera estoy caminando. Entonces, son modismos, ¿verdad? Algunos usan otras como aguas. Ya entendemos nosotros cuidado, ¿verdad? Pero solamente los mexicanos lo entendemos, ¿no? Me pone los pelos de punta, eso es otro modismo. Esto es pan comido. La hermenéutica es pan comido. Es otro modismo, ¿verdad? Que significa que está fácil. Entonces, refranes. Ahora, en la Biblia también hay modismos. Vamos a ver cuando leamos la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con algunos modismos que tal vez no entendemos. Y bueno, hay refranes también. ¿Quién me dice un refrán? ¿Nadie sabe refranes? Agua que no has de beber, déjala correr, ¿verdad? Es un refrán mexicano y sobre todo. Aquí usan mucho de tal palo. Pero por ejemplo los americanos usan uno que dice, la manzana no cae lejos del árbol. Como que nosotros no lo entendemos, aparte aquí ni hay manzanas, ¿verdad? O sea, no se producen las manzanas aquí. Pero eso significa lo mismo. O sea, la manzana cae cerca del árbol, se parece al papá. Es lo que quieren decir, como cuando nosotros decimos hijo de tigre, pintito, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, también en la Biblia hay refranes, hay singularidades gramaticales. ¿Qué es eso? Por ejemplo, la estructura en la que se escribió la Biblia es diferente al español. Aquí en México usamos la casa azul. Primero el artículo, la, y luego el sustantivo, casa. Y al final, el adjetivo calificativo, que era lo que estaba hablando ayer el hermano. Al final el calificativo, ¿cómo es la casa? Pero por ejemplo, igual, en inglés es al revés. Bueno, primero es el artículo, the blue house. La azul casa, como que no tiene sentido para nosotros. Bueno, en la Biblia es igual. Hay también sus singularidades gramaticales. Y referencias a costumbres o a circunstancias locales. Si vamos a otro lugar, vamos a imaginarnos a Argentina. Allá es muy parecido a nosotros. Bueno, vamos a Argentina y queremos que alguien nos invite un refresco. Y si llegamos y le decimos, oye, ponte la del Puebla, ¿lo va a entender? ¿No? Nosotros aquí, bueno, no sé si ustedes lo entienden. Ponte la del Puebla, ¿qué significa? No. Bueno, entonces no, estoy mal. ¿Alguien que le gusta el fútbol? Ponte la del Puebla, ¿no? Bueno. La playera del Puebla tiene una raya así. Y ponte la del Puebla es, sí, que se mocha. Mitad y mitad. O cuando estamos en un problema, por ejemplo, que se dañó el carro, que de ahí le levantaron la tapita de la transmisión y todo. Oye, que se dañó el carro. Yo le diría, con un Sor Juana se arregla. ¿Qué significa? Con un billete de 200. Pero vamos a otro lugar donde ni siquiera tienen a Sor Juana en sus billetes, no lo van a entender. Entonces en la Biblia también hay referencias a costumbres, a cosas locales que tal vez no entendemos tanto, pero sí son importantes. Ahora, esto puede traer dificultades para el lector cuyo idioma no esté familiarizado con el hebreo ni con el griego. Y ese es el caso de nosotros, salvo uno que otros prefijos que son griegos y palabras, pero generalmente no estamos familiarizados con el griego y menos con el hebreo. Ahora, ahí decía que había muchos problemas, ahí cuando ustedes lean el libro, porque en el hebreo hay muy poco escrito del hebreo, fuera de la Biblia. Casi todo lo que tienen es de la Biblia. Y en el griego sí hay algunos otros escritos que son, entonces es más fácil el griego que el hebreo, pero como quiera para nosotros es complicado. Ahora, en segundo lugar, el intérprete.
Ahí si alguien quiere ver en sus libros, eso está en el segundo lugar. Como quiera, como tarea, pues va a ser leer esto, ¿sí? Esto ya está en la página 18 y 19. No. Un entendimiento del significado bíblico está al alcance, y aquí está la clave, de cualquier persona que tenga al Espíritu Santo. No cualquiera va a entender la palabra de Dios correctamente. Algunos entienden y conocen historias bíblicas, pero no tienen al Espíritu Santo, entonces no lo pueden discernir, como dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo primero que necesitamos como lectores de la palabra, como intérpretes? Necesitamos el Espíritu Santo. Y cualquier persona que además de tener el Espíritu sea diligente, como vimos en Timoteo, para entender y para aplicar las reglas de hermenéutica. ¿Por qué es importante tener al Espíritu Santo? Sí, es una pregunta. Porque Dios nos enseña a través del Espíritu Santo, muy bien. Para hacer las cosas como Dios manda. Ok, ¿qué otra? Dios nos ayuda, ¿no? A compartir la palabra correctamente. Porque solamente a través del Espíritu Santo estamos libres y podemos entender. Si no tenemos el Espíritu, estamos muertos espiritualmente y no podemos entender. ¿Quién inspiró la palabra? Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21, ¿verdad? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios, como dice en Timoteo 3:16, pero vemos que fue por medio del Espíritu Santo. El primer requisito es tener al Espíritu Santo. Juan 14:26 dice lo que dijo la hermana Mari, ¿verdad? Que Él nos va a enseñar la palabra de Dios. Juan 16:13 nos dice también que nos va a guiar a la verdad. Y ahora vamos a ver primero los Corintios 2, del 6 al 16. Y alguien que lo encuentre, que le dé lectura fuerte, por favor. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Del 6 al 16, está bien el 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual busca todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy bien. Es necesario el Espíritu Santo. No es de que si queremos o no, sino de que es necesario. Ahora, creemos, de acuerdo a la Biblia, que todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. Eso es básico, ¿verdad? No vamos a estarle pidiendo a Dios que nos mande el Espíritu si ya dice que ya hemos recibido el Espíritu cuando creímos. Pero entre mejor tengamos nuestra comunión con el Espíritu Santo, mejor vamos a entender la palabra de Dios. Entre más llenos seamos del Espíritu, más vamos a conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí, Luis? Se requiere que el que se acerca a entender la Biblia sea alguien humilde. Eso es básico también. Dios se revela a los humildes. Al soberbio dice la Biblia en muchas ocasiones que Dios lo resiste. Dios da gracia a los humildes, pero se resiste a los soberbios. Y en Salmo 19:7 específicamente dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para aprender la palabra de Dios? Humillarnos delante de Dios. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, dice, si alguien cree que sabe algo, realmente no sabe nada, ¿verdad? Y en otros pasajes dice también, hágase necio para que llegue a ser sabio. Es decir, es muy importante ser humildes ante Dios. Y en varios pasajes, ¿no? Como en Miqueas también, Él ha declarado lo que pide de ti, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué se requiere para ser buenos lectores o buenos intérpretes de la Biblia? Pues se requiere tiempo y se requiere práctica. No solamente es la práctica y no solamente es el tiempo, no solamente es conocer, sino es tiempo y práctica, y es estar ahí. Y aquí hay una ilustración en el libro, en la página 19, y el escritor dice, bueno, si yo quiero nadar usando los estilos correctamente y me pongo a leer libros de cómo debo de nadar y cómo debo de mover mis manos y mis brazos y saber cómo extenderme y todo, está bien, pero ¿cuándo voy a aprender realmente a nadar? ¿Cuando leo? No, cuando realmente estoy adentro del agua y entonces pongo en práctica lo que he aprendido. Entonces lo que vamos a ir aprendiendo en esta clase está bien, pero es mejor cuando realmente vamos a la Biblia y nos encontramos con algo que no entendemos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hacer uso de lo que hemos aprendido en la clase de hermenéutica. Y ahí es donde vamos a aprender mejor a dominar la hermenéutica. En tercer lugar, el libre examen de las Escrituras. Así lo dice el libro y creo que fue por cuestiones de traducción, pero es como que la libre interpretación, o sea, ¿quién tiene... ¿Hay alguna institución que tenga la verdad correctamente? ¿No? ¿Hay algún hombre que tenga la verdad y que digamos, bueno, tenemos que ir con él para que él nos enseñe? No. Es decir, Dios ha mandado a quienes que estudien la palabra, a todos. Y esto fue mencionado así porque la Iglesia Católica por mucho tiempo y muchos años restringió la interpretación y la lectura solamente a un grupo pequeño, no solamente a lo que ellos llaman pues el concilio, la iglesia para ellos, ¿verdad? Ellos son los que van a interpretar y el pueblo no tiene acceso ni a la lectura y menos a la interpretación. Todavía hasta la fecha nos encontramos con uno que otro que dice, eso es lo que tú interpretas, pero la iglesia lo ha dicho así. Hay un libre examen. Dios manda a todos los creyentes a entender la Biblia, no solamente a unos cuantos, sino a todos los creyentes. Por ejemplo, está este texto que yo creo que muchos ya se saben, ¿qué dijo el Señor Jesús? Dice, escudriñar las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y está mandando a las gentes, está mandando al pueblo específicamente a que escudriñen las Escrituras. Y alguien pudiera decir, bueno, aquí específicamente le habla a fariseos, que siguen siendo la élite religiosa. Bueno, ¿qué pasó en Hechos 17:11? ¿Quién lee este versículo, por favor? Hechos 17:11.
Y estos eran, Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Muy bien, vean cómo registraron la actitud de estos hermanos, ¿verdad? Del pueblo de Berea. Eran más nobles porque Pablo llegó con un mensaje y ¿qué hicieron? Buscaron a ver si era verdad lo que él decía. Porque sabían que había un libre examen de las Escrituras. Dios nos ha mandado a examinar la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 5:27, lo leo, dice: os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos, no solamente a unos cuantos. La lectura era para todos, no para unos cuantos. 2 Timoteo 3:15 al 17, donde habla de Timoteo, que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales le podían hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Y lo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero aquí hay una advertencia, y la advertencia es esta, ven. El hecho de que tengamos un libre acceso y una libertad para interpretar o para conocer, para llegar al entendimiento, no significa que tenemos libertad para interpretarla según lo que yo creo o según mi propio gusto. Y por eso Pedro usa esa frase, ¿no? Nunca la profecía vino, bueno, dice, la escritura, ninguna parte de la escritura es de interpretación privada, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Necesitamos seguir las reglas de la interpretación. En cuarto lugar, la responsabilidad personal. Todos tenemos una responsabilidad para esto. Segunda a los Corintios 5:10. Una de las hermanas, por favor, que lea este pasaje. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí está la palabra de Dios, ¿no? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de nuestro servicio. Entonces, tenemos esa responsabilidad de no ser negligentes, sino, como dice Pablo a Timoteo, ser diligentes. Santiago 3:1, ¿qué es lo que él dice? Hermanos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Lo dice porque todo el mundo peca con la lengua, ya empieza a hablar de la lengua, ¿no? Pero está hablando de que tenemos una responsabilidad al enseñar. Santiago su enfoque es la lengua, ¿no? Pero también podemos enfocarlo y decir, aparte también de la lengua, tengo responsabilidad de ser diligente en aprender la palabra de Dios correctamente. Por esa razón es importante ser fieles. Ay, me regreso otra vez. Es importante ser fieles a Dios. ¿Quién lee esto, por favor? reconocemos que aprender la palabra de Dios y entenderla correctamente es un trabajo guiado por el Espíritu Santo. Él es nuestro maestro y dependemos de Él. Entonces necesitamos reconocer esto, que por más que seamos diligentes en aprender y en ser buenos usando las herramientas, recordar siempre que es algo de Dios. Dios es nuestro maestro por medio del Espíritu Santo. Y pues ahí están
Juan 14, 26, una vez más. Pero ahora vamos a ver estos versículos del Salmo 119, por favor. Empezando por acá, nuestro hermano Héctor lee el versículo 18, nuestro hermano Luis y luego nuestro hermano Sergio. Salmo 119, 18, 34 y 125. (119, 18). ¿Cómo es? Vean, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aquí vemos que el salmista está orando y pidiéndole a Dios que le abra los ojos. Si no hacemos eso, tal vez no, Dios no va a abrir nuestros ojos, ¿verdad? Porque es algo de Dios, es algo espiritual. Aunque requiere pericia, o como veíamos al principio, un arte, pero es algo espiritual sobre todo. Versículo 34. Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Esta otra vez la oración, Señor, dame entendimiento. Y 125. Dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Ahí está, dame entendimiento. Y pues tal vez Dios sabe que lo que nos falta es eso, orar y entendimiento también, ¿verdad? Entonces necesitamos pedirle a Dios eso. Vean lo que dice aquí en este libro, en la página 21, dice el autor, hasta el lector más humilde normalmente goza de la iluminación del Espíritu mientras lee. O sea, no es de que solamente los estudiados o solamente los teólogos o los eruditos, no. Normalmente el más humilde puede ser iluminado por el Espíritu Santo mientras lee algún texto que no había entendido antes, de repente está iluminado, y eso pasa muchas veces. Todo esto no indica que el alumno no debe de aplicarse al estudio. O sea, no significa decir, bueno, ya vi que es del Espíritu Santo, entonces, pues ya, la hermenéutica la hacemos a un lado y no me interesa. No, Dios usa nuestra diligencia para poder entender más la palabra de Dios. Ahora veamos también la importancia de aplicar las reglas. Y aquí vemos la imagen, ¿verdad? ¿Qué son? Herramientas. Las reglas de la interpretación, ¿qué son realmente? Son herramientas. Es decir, algunos pueden llegar a entender la verdad, tal vez sin tantas herramientas, sí, pero es mejor hacer el trabajo con herramientas. Va a ser más fácil y va a quedar mejor hecho, ¿sí? Si queremos clavar un cuadro en la casa y no tengo ni taladro, ni martillo, ni clavo de concreto, lo único que tengo es un alambre que está ahí salido, ¿verdad? Porque ahí lo dejaron los albañiles, esos albañiles, dejan los alambres ahí. ¿Y qué hago? Bueno, pues agarro el alambre y se lo pongo ahí para que esté medio agarradito el cuadro. Está bien, pero ¿qué pasaría en un temblor o que alguien pase caminando y choque con algo? Se cae. ¿Por qué? Porque no hubo herramientas. Ahora, tal vez a alguien se le ilumina más y dice, bueno, pues aunque sea un clavo de madera y con una piedra, bueno, pues yo creo que tendría que ser muy buen dándole para que no se le doble, pero que entre un poquito el clavo, bueno, ahí está ya. ¿Va a ser mejor que el otro? Sí, porque encontró una herramienta mala, pero una herramienta, una piedra, ¿verdad? Pero ¿qué tal alguien que ya tiene un clavo de concreto y un martillo y va a quedar un poquito mejor? Pero para que quede más bonito y ahora sí que ya para siempre, ¿qué? Mejor un taladro, un taquete, ya queda bonito, ¿verdad? La pija y todo. Bueno, así cuando aprendemos la palabra de Dios, si no tenemos herramientas, Dios hace la obra a pesar de nuestras fallas, porque Dios es fiel a su pueblo, como quiera. Pero estaríamos fallando en esa diligencia. Es mejor entonces usar herramientas. Y para eso es el seminario, ¿verdad? Para
hacernos de esas herramientas que vamos a usar. No siempre, por ejemplo, un carpintero no siempre usa las mismas herramientas. Un mecánico no siempre va a usar las mismas herramientas, a veces, y en algunas ocasiones tiene herramientas guardadas que muy pocas veces usa porque es de los carros más raros, pero si la tiene va a ser mejor para él. Entonces, así va a ser con nosotros. Tal vez el libro es una herramienta a la cual vamos a acudir constantemente. Tal vez consigan otras herramientas, otros libros que ahí tienen guardados y empolvados, pero saben, ahí lo tengo para cuando se ocupe. Ahí me dicen cómo, por ejemplo, interpretar correctamente la ley de Moisés a nuestros tiempos, que no somos ni del pueblo de Moisés. Pero bueno, entonces ahí están las herramientas, cómo usarlas mejor. Las reglas de interpretación se pueden comparar a una caja de herramientas. No siempre se utilizan todas las herramientas, como lo dije ahorita. Depende del caso y depende de lo que se vaya a hacer. El trabajador escoge las herramientas que son óptimas para desarrollar su objetivo. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios quiere que entendamos la Biblia? ¿Cómo vamos a saber nosotros que realmente Dios quiere que entendamos la Biblia? Tal vez alguien diga, bueno, está tan, pues que las reglas y que la interpretación y que todo eso. Bueno, ¿cómo voy a entender? ¿Cómo sé realmente si Dios quiere que yo lo aprenda? Bueno, hay una respuesta sencilla. Porque Dios habló, como dije al inicio de la clase, en términos humanos. Él no habló en otros términos, sino habló como hablamos nosotros. Y bueno, todavía me quedan 10 minutos, entonces voy a hacer algo aquí. Un pequeño ejercicio de la manera en la que los hebreos pensaban. Quiero que vayamos a 1 de Juan capítulo 5. Bueno, sí, búsquenlo, pero y ahorita vamos a verlo. Antes vamos a ver la otra diapositiva, pero 1 de Juan capítulo 5. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, ¿por qué sé o por qué llegamos al entendimiento de que Dios quiere que entendamos la Biblia? Porque Él habló en términos humanos. Habló a los seres humanos y los seres humanos escucharon en un lenguaje humano. Pero como estamos viendo ahorita, la importancia de la hermenéutica, de eso fue la clase nada más, no vimos nada realmente, pero, o sea, en cuanto a la hermenéutica en sí, estamos viendo de la importancia. Vamos a ver los riesgos. Un riesgo es no entender correctamente el texto, o sea, cortarse la mano. Y hay personas que realmente lo han hecho porque dicen, es que Jesús dijo que si mi mano derecha me es ocasión de caer, que me la corte, para que no peque, para que mejor ir manco al cielo que ir completo al infierno. Y algunos caen en eso, en no entender correctamente el texto, porque no supieron que de lo que estaba hablando o la figura del lenguaje era una hipérbole, una exageración. Ahora, vamos a llevar esto ahora hacia la práctica. Primero a los Corintios. Alguien, nada más una persona que lo lea, porque todos los demás estamos en Juan. Capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que recibe. Muy bien. Las personas que no tienen una correcta hermenéutica no entienden el texto correctamente. Ahora, ellos tal vez no se cortan la mano, pero no se dan cuenta que están hablando la misma figura retórica, que es una hipérbole, una exageración, como decimos nosotros. Ya te dije 1000 veces que te sientes. No le hemos dicho 1000 veces, tal vez 5 o 6, pero es una exageración para que la gente entienda la importancia del mandamiento. En este caso, con Pablo es lo mismo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y ahí dicen unos, mira, ahí está, yo hablo lenguas angélicas, y empiezan a hablar
a balancear, ¿verdad? Pero si vemos el contexto, todos son hipérboles, porque dice, si yo tuviera toda la fe de tal manera que trasladase todos los montes, ahí está, nadie tiene toda la fe. Nadie entrega, como dice, incluso mi cuerpo lo entregase ahí para ser quemado. Bueno, es una hipérbole. Y si veo lo siguiente como hipérbole, lo más seguro es que el primer versículo también es una hipérbole y no significa que Pablo hablaba lenguas angélicas, o siquiera que existieran lenguas angélicas. Cuando vemos en la Biblia a los ángeles hablan en lenguaje humano. Pero bueno, eso es un error, no entender correctamente el texto. Otro error de no tener hermenéutica u otro riesgo es usar mal ciertos pasajes y tal vez como predicadores exigir de más o demandar menos, porque usamos mal los pasajes. Es otro error de no tener una hermenéutica sana. Otra, muy común lamentablemente, en nuestro querido México es usar la Biblia a mi conveniencia. Yo quiero decir a los hermanos esto, entonces pues busco un texto, ¿verdad?, que hable de eso. Y la uso a mi conveniencia. O yo quiero llegar a tal meta en mi congregación. Y entonces no le hago caso a la hermenéutica y empiezo a hacer eso. Otra es caer en malas enseñanzas. Enseñamos mal la palabra. Y si de plano no hacemos nada de caso a esto, caemos en la herejía. Y es también muy común. Muchas personas caen en la herejía. Y pues hay que tener cuidado con esto, ¿no? Y como nuestro idioma no es el griego ni el hebreo, pues necesitamos aprender cómo pensaban ellos, o por lo menos una probadita de cómo pensaban ellos, ¿no? Por ejemplo, ellos tenían mucho la costumbre de darle vueltas al asunto, pero diciendo, más bien probando su argumento, dándole vueltas. Por ejemplo, la carta primera de Juan vemos que habla de la comunión, de la fe, del amor, y la otra vez comunión, fe, amor, y se repite eso y parece que está dando vueltas y diciendo lo mismo, pero no, está realmente como que dando las pruebas de un verdadero cristiano, es que está en comunión, que tiene una fe correcta, que está en amor con Dios y con los hermanos. Y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir. Y así es como ellos llegaban muchas veces a afirmar su argumento repitiendo las cosas. Y vamos al ejemplo que les dije en 1 Juan capítulo 5. Aquí el escritor usa una manera muy hebrea de hablar, o escribió de una manera muy hebrea. Usa algo que ya se le llama el quiasmo. Ahora no tienen que saber los nombres tal vez, pero ¿qué es el quiasmo? Vean, ¿quién lee el versículo 1 al versículo 4? Fuerte, por favor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo en nuestra fe. Vean cómo el escritor empieza a hablar de la fe, de la creencia, ¿verdad? Y luego habla del nacimiento, y luego habla del amor, y luego llega, como que a lo que él quería llegar era a la obediencia. Es como un viaje de ida y vuelta, vean. Amor, nacimiento, no, fe, nacimiento, amor, obediencia. Y luego por el mismo camino que se fue, va a regresar. Vean, ¿por qué digo de la fe? Todo aquel que cree es nacido de Dios. Y todo aquel que ama también el que ha sido engendrado. En esto conocemos que amamos, sigue hablando del amor, dice, en que guardamos sus mandamientos. Y luego se regresa por donde mismo, pues este es el amor a Dios. Y luego dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido, nacimiento, y luego dice,
el versículo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? O sea, habla de fe, empieza con fe, termina con fe, y luego nacimiento, y luego amor. ¿Y a dónde quería llegar? Si ponemos atención, por eso decía al principio, leer, nos vamos a dar cuenta y decimos, esta sección trata de la obediencia, amando y obedeciendo a Dios. Porque ahí quería llegar el autor y luego se regresa por donde viene. Es como su destino. Muy bien, solamente como una probadita, y eso se le llama quiasmo, y tal vez lo vamos a ir viendo en clase. Termino, me quedan 2 minutos con este trabajo en casa, entonces ustedes van a hacer este trabajo en casa. Si ya leyeron el capítulo 1, qué bueno, y si no, léanlo, son 5 páginas y la letra es tamaño, no necesito lentes. Escribir en un párrafo lo aprendido en esta primer clase. Vean, no les pido una hoja y no me envíen una hoja. Si me dan una hoja no la voy a leer, ¿verdad? Entonces mejor un párrafo nada más. Pues como son clases presenciales lo traen para el próximo. Aquí va a ser hasta el otro jueves porque solamente en esta clase hice esa violación a la regla. Número 2, responder las preguntas del capítulo 1. Ahí están en la página 22. Son 4 preguntas bien sencillas. Y leer el capítulo 2 y 3 del libro y escribir las ideas principales, también nada más, no quiero un resumen así grande, solamente ver que sí están leyendo, esa es la idea. ¿Sí, hermanos? Entonces, eso es todo lo de mi clase. ¿Y puedes pausarle por favor o ponerle stop ahí? Ahí stop.